En una tierra donde el orgullo vale más que la verdad, una desconocida llega a una casa que no la esperaba, pero que la necesitaba más de lo que nadie se atrevía a admitir. Él la quiso rechazar desde el primer momento, pero había heridas que solo ella sabría mirar sin juzgar. ¿Qué ocurre cuando dos almas rotas se encuentran y se reconocen? Bienvenidos a esta historia intensa y profunda de amor maduro, redención y segundas oportunidades. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Y dime, ¿aún crees en los romances de época que sanan el alma? Montana, 1891. La tierra aún respiraba polvo y viento en los límites del oeste, y el tren silbaba su llegada con la lentitud de quien lleva destinos en su vientre de hierro. La estación de Willow Pass era apenas una plataforma de madera, flanqueada por arbustos secos y un cartel inclinado por el tiempo. La primavera tardaba en llegar a esas tierras duras, donde los hombres aprendían a vivir con más cicatrices que palabras. Jonas Whitmore se mantenía de pie junto al andén, erguido como una estatua solitaria entre maletas ajenas y polvo levantado. Su sombrero oscuro le sombreaba el rostro, pero sus ojos grises, profundos y marcados por la melancolía, escrutaban cada vagón con una mezcla de expectativa y desconfianza. Vestía como siempre, camisa de lino beige, chaleco de lana marrón cerrado hasta el cuello, pantalones oscuros sujetos por tirantes de cuero y botas endurecidas por los años. Su barba recortada no alcanzaba a suavizar la rigidez de su mandíbula. Había pagado por una esposa, una joven, le aseguraron, instruida y de buena apariencia. No buscaba amor. Esa palabra se había marchitado en su vida hacía demasiado tiempo, pero sí compañía, orden y silencio. Alguien que no hiciera preguntas. El tren se detuvo con un chasquido metálico, las puertas se abrieron y poco a poco descendieron pasajeros, comerciantes, niños, una pareja con ropa elegante y luego ella. Isabel Duarte bajó con un solo bolso en la mano y un sombrero de ala modesta que cubría parcialmente su rostro. El vestido que llevaba era sencillo, de algodón gris azulado, con botones de madreperla cerrando el cuello y las mangas largas ajustadas a sus muñecas. Su rebozo oscuro le rodeaba los hombros como si protegiera más que el frío del viaje. No era joven, no era hermosa según los estándares que Jonas había fijado en su mente endurecida, pero había en ella una dignidad quieta, un modo de caminar que no pedía disculpas, y unos ojos oscuros, grandes, hondos, que no esquivaban la mirada de nadie, ni siquiera la suya. Jonas frunció el ceño, convencido de que algo estaba mal. «¿Señor Whitmore?», preguntó ella con voz firme y sin temblor. El conductor del tren observaba la escena desde un costado, con los brazos cruzados. Alrededor, los pasajeros recogían su equipaje sin prestar atención. Pero Jonas se sintió observado, juzgado. «Usted no es la mujer de la fotografía», dijo él sin filtro, apenas bajando la voz. «No». Isabel sostuvo su mirada. «Esa fotografía no era mía. La agencia debió confundir los papeles. Pero la carta que recibí tenía su firma. Y el pasaje de tren también». Jonas no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la nuca, molesto consigo mismo por no haber revisado más a fondo los documentos. El silencio entre ellos se volvió espeso. La mujer no tenía intención de disculparse ni de suplicar. Y eso, en lugar de enojarlo más, lo inquietó. «No puede quedarse», murmuró, sin convencimiento. «Lo entiendo. Si me permite al menos pasar la noche bajo techo, tomaré el primer tren de regreso cuando lo consiga». Sus palabras fueron dichas sin súplica ni orgullo. Solo una petición sobria de quien ha dormido en muchos lugares sin nombre. El conductor del tren se acercó apenas un paso, y fue ese gesto, esa presencia muda, lo que empujó a Jonas a asentir, a regañadientes. «Vamos». La carreta avanzó por el sendero de tierra mientras el cielo comenzaba a teñirse de cobre. Isabel no dijo nada. Jonas tampoco. El paisaje era amplio y melancólico, con colinas bajas, árboles secos y una cerca de madera que marcaba los límites de una hacienda sin niños,
sin risas, sin flores. Cuando llegaron, ella descendió por su cuenta, sin esperar ayuda. La casa era grande pero sombría, con muros grises y ventanas opacas. Al entrar, el aire estaba frío. Jonas le indicó un cuarto al fondo del pasillo. Ella asintió y, al cruzar la puerta, se detuvo unos segundos para observar. Cada rincón estaba limpio, pero vacío. Sin retratos, sin color. Una casa perfectamente ordenada, pero sin alma. Isabel acarició con la yema de los dedos el marco de una puerta. No dijo una sola palabra. Solo dejó su bolso sobre la silla, y luego, con la serenidad de quien ya ha perdido más de lo que la vida puede arrebatar, cerró la puerta con suavidad. Jonas se quedó en la sala, con los puños apretados, mirando hacia donde ella había desaparecido. No entendía qué le molestaba más: la presencia inesperada, o la manera en que, sin proponérselo, esa mujer extraña ya comenzaba a romper el silencio que él tanto había protegido. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio espeso, como si la casa misma respirara con cautela ante la presencia de una mujer desconocida. El sol apenas se filtraba por las cortinas pesadas de lino, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera encerada. Jonas Whitmore bajó las escaleras con paso lento, como quien desciende a un terreno incierto. A pesar de lo sucedido la tarde anterior, no había pronunciado una sola palabra desde que cerró la puerta de su despacho la noche anterior. Su rutina era exacta, casi ritual: encender el fuego, preparar café amargo, leer una carta vieja que no llegaba a tirar. Pero esa mañana algo cambió. El fuego ya estaba encendido, y el café también. El aroma lo guió hasta la cocina, donde la vio por primera vez fuera de su abrigo de viaje. Isabel Duarte llevaba un vestido modesto, gris con toques lavanda, el cuello alto abotonado hasta la clavícula. El rebozo ya no estaba sobre sus hombros. Lo había colgado con delicadeza junto a la puerta, como si desde siempre perteneciera allí. Estaba de espaldas, lavando cuidadosamente una jarra de cerámica rota. No lo había oído entrar. Jonas se detuvo. Durante un instante, simplemente la observó. Sus movimientos eran lentos, metódicos, pero sin la torpeza de quien finge amabilidad. Había algo en su postura, en la manera en que sujetaba la loza con firmeza, sin miedo, que le recordó a su madre, o quizás a alguien que había olvidado hace mucho. «Ese jarrón está agrietado», dijo él sin pensar. Isabel giró despacio, sin sobresalto. «Lo sé, pero aún sirve para flores. No todo lo que se quiebra pierde su propósito». Él no respondió. Tomó la taza más cercana, la llenó de café y se marchó al porche sin despedirse. Durante el resto del día, la casa pareció tomar vida por primera vez en años. El sonido de un balde llenándose con agua del pozo rompió la quietud del mediodía. Las ventanas fueron abiertas una por una. Los pisos, cepillados con fuerza. Un par de cortinas que llevaban demasiado tiempo cerradas, fueron lavadas y puestas al sol. Jonas, desde lejos, fingía no mirar. Se refugiaba en el granero, en las cercas que no necesitaban reparación, en el inventario de suministros que había revisado la semana anterior. Pero a cada regreso, la encontraba en una parte distinta de la casa, trabajando en silencio. No pedía permiso, tampoco perdón. Al atardecer, cuando la luz se derramaba con calidez sobre las maderas viejas, ella apareció en el jardín, descalza sobre la tierra húmeda, recogiendo hierbas silvestres. Plantó algunas semillas, podó rosales que apenas sobrevivían, y dejó ramitas de lavanda en los alféizares. Esa noche, cuando Jonas entró a la cocina, encontró un plato sobre la mesa y una vela encendida. Junto a la servilleta, había una oración manuscrita en una hoja doblada. No era una imposición, era un ofrecimiento. Él se sentó, comió en silencio, no tocó la nota, pero tampoco la retiró. A la mañana siguiente, la rutina volvió a repetirse. Isabel ya estaba despierta, con el cabello recogido en un moño bajo,
preparando pan con manos tranquilas. No hablaba más de lo necesario, pero su presencia llenaba los espacios con una energía nueva, difícil de nombrar. Jonas se sentía desplazado, pero no incómodo, como si la casa, que hasta entonces le pertenecía por completo, comenzara a responderle a ella de una manera distinta, como si los muros, acostumbrados al silencio y al polvo, agradecieran el roce de sus manos y el murmullo de sus rezos. El tercer día fue el primero en que cruzaron palabras verdaderas. Jonas, frustrado por una herramienta que no funcionaba, lanzó una maldición y arrojó el martillo al suelo. Isabel, que estaba tendiendo ropa cerca del establo, no se inmutó. «A veces las cosas no responden cuando están oxidadas por dentro», dijo sin levantar la voz. Él la miró con ceño fruncido. «¿Me está hablando del martillo o de mí?» Ella lo miró serena y sonrió con suavidad. «No me atrevería, señor Whitmore». Se dio la vuelta y esa fue toda la conversación. Esa tarde, en un rincón olvidado del desván, Isabel encontró una caja cubierta de polvo. Dentro había fotos antiguas, un lazo azul infantil y un retrato enmarcado de un niño de cabellos claros y sonrisa tímida. Cuando lo alzó para limpiarlo, el marco se soltó. El cristal se quebró en una esquina y un pedazo cayó al suelo con un tintineo seco. Isabel se inclinó de inmediato, recogió los fragmentos con cuidado y se sentó en silencio a repararlo. Tomó hilo, un poco de tela y pegamento. Trabajó durante 1 hora completa, hasta que la grieta dejó de verse. Luego limpió el retrato con un paño limpio y lo colocó sobre una repisa cercana, entre 2 velas apagadas. Jonas entró poco después. Al ver el retrato se detuvo en seco. Su rostro se endureció y su mandíbula se tensó de inmediato. «¿Quién le dio permiso para tocar eso?» «Estaba en el suelo», respondió Isabel con calma. No podía dejarlo así. Él se acercó despacio, tomó el retrato en sus manos y lo observó largo rato. Los ojos grises se llenaron de una sombra que Isabel no había visto antes. Colocó la fotografía en su lugar sin decir nada más. «¿Era su hijo?», preguntó con voz baja. Él asintió, y después de un largo silencio murmuró: «Murió hace 5 inviernos. Tenía 9 años». Isabel no respondió. Solo bajó la mirada y dejó sobre la mesa una taza de té tibio que había preparado. Salió del cuarto sin un ruido. Jonas permaneció allí, de pie, con la taza intacta, mirando el fuego de la chimenea como si allí pudiera encontrar una respuesta. Pero no la encontró, solo el eco de sus propias decisiones. Esa noche, al volver a su habitación, encontró una pequeña ramita de romero sobre su almohada. No entendía por qué, pero tampoco la retiró. Y así pasaron los días. Isabel no hablaba de su pasado. Jonas no preguntaba. Pero el silencio entre ellos comenzó a cambiar. Ya no era un muro, era un puente suspendido sobre un abismo que ninguno se atrevía a cruzar. Ella no lo miraba con lástima, tampoco con temor. Había en sus gestos una aceptación sin palabras, como si comprendiera que él estaba hecho de ruinas, y aún así, eligiera caminar entre ellas. Jonas no sabía qué le perturbaba más: que Isabel limpiara sin ser mandada, que reparara las cosas sin permiso, o que lo mirara sin juicio. Su presencia lo desarmaba, porque no exigía, no reclamaba, no esperaba nada. Y eso, en su mundo de deudas emocionales, era más desconcertante que cualquier súplica. Una casa sin alma comenzaba, sin que él lo pidiera, a latir otra vez. Y Jonas Whitmore, sin saber cómo, empezaba a temer que ese latido fuera el suyo. El día amaneció con un cielo claro y helado, como si el viento mismo quisiera advertir lo que estaba por llegar. En la pequeña comunidad de Willow Pass, donde las estaciones se sentían más en los huesos que en el calendario, cada visitante traía consigo un eco, un rumor o una tormenta. Y esa mañana, la tormenta descendía de un carruaje de ruedas pulidas y cortinas de terciopelo negro. La señora Margaret Whitmore, hermana mayor de la difunta esposa de Jonas, había regresado al valle tras más de 1 año ausente. Viuda del senador William Whitmore, aún conservaba intacta la autoridad que el apellido le confería. Su estatura era media, pero caminaba con tal rigidez que parecía más alta.
Vestía de negro riguroso, con encaje oscuro cubriéndole el cuello y los puños, como si aún guardara luto. No por amor, sino por costumbre. Su cabello, ya gris en las sienes, estaba recogido en un moño impecable, y de su cuello colgaba un broche de camafeo con la imagen de su difunta hermana, Rosalind. El cochero le abrió la puerta con rapidez y temor. Margaret descendió sin una palabra, sosteniendo en alto su paraguas, a pesar de que no llovía. Caminó con paso firme hacia la entrada principal de la casa, deteniéndose apenas un segundo para contemplar las ventanas abiertas, las cortinas nuevas y una maceta con lavanda fresca junto al umbral. Frunció el ceño, algo había cambiado. Jonas la recibió en el porche. Llevaba una camisa clara sin chaleco, y eso a Margaret ya le pareció una falta de respeto. «Margaret», saludó él con voz neutra. «¿Desde cuándo permites flores junto a la entrada, Jonas? ¿Y quién ha decidido que esta casa debe parecerse a un mercado de hierbas?» «Es primavera», respondió él sin levantar la voz. «Las flores no hacen daño». Ella lo miró con dureza, luego entró sin esperar invitación. En la cocina, Isabel lavaba los platos del desayuno. Había recogido su cabello en un moño bajo y llevaba su vestido gris claro con un delantal limpio atado a la cintura. Al escuchar los pasos firmes, se giró suavemente y se encontró frente a la mirada afilada de Margaret. No hizo una reverencia, no sonrió, solo asintió con respeto. «¿Y usted es la mujer que vive aquí ahora?», preguntó Margaret, sin disimular el desprecio en su voz. «Solo estoy de paso», respondió Isabel con serenidad. «Eso espero», replicó Margaret, «porque esta casa no es una pensión, es la última herencia de una familia respetable». Jonas irrumpió en la estancia, su tono más firme. «Ella cuida de la casa, la mantiene en orden. Es todo lo que necesitas saber». «¿Y lo que necesita saber el pueblo?», preguntó Margaret, girando hacia él con expresión glacial. «¿También lo ignorarás cuando empiecen los rumores?» «¿Desde cuándo te preocupan los rumores, Margaret?» «Desde que los nombres que llevamos siguen teniendo peso. A diferencia de otros, yo no me permito olvidar quién soy». La tensión era espesa, como la bruma antes de una tormenta. Isabel permaneció de pie, con las manos mojadas aún sosteniendo un plato. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos, oscuros y profundos, brillaban con una mezcla de dignidad y resignación. Margaret, al no obtener más reacción, se marchó al salón, pero no sin antes lanzar una última mirada de juicio. Jonas la siguió, dejando a Isabel en la cocina, sola entre platos limpios y silencios que no le pertenecían. Esa tarde, la casa entera pareció volver a cerrarse. Margaret caminaba por los pasillos como si inspeccionara una propiedad abandonada. Tocaba los marcos, abría puertas, criticaba el olor a canela, murmuraba al ver el mantel bordado que Isabel había colocado sobre la mesa. No necesitaba hablar en voz alta para que el desdén se sintiera como un cuchillo. Isabel no se defendía. Tampoco huía. Terminó sus tareas como siempre, en silencio, con movimientos precisos. Pero al anochecer, se encerró en su cuarto, abrió su maleta con lentitud y sacó un pequeño estuche de madera forrado en tela. Dentro, cuidadosamente envuelta, guardaba una carta antigua. El papel, ya amarillento, llevaba su nombre escrito a mano con tinta azul: Isabel Duarte. Esa carta no era una reliquia, era un hilo suelto de su pasado, una promesa que nunca fue cumplida. La había escrito 20 años atrás, al dejar a su hijo recién nacido en el orfanato de San Gabriel, en el sur de Texas. No por desamor, sino por desesperación. Su esposo había muerto en un derrumbe en la mina, y ella no tenía con qué alimentarse ni alimentarlo. Dejó la carta como único rastro de sí misma, para que un día, si él quería, si él podía, la buscara. Lo había escrito temblando, con el corazón hecho trizas. No supo si alguna vez fue leída. Nunca volvió a tener noticias. Solo sabía que él existía, en alguna parte, con otro nombre, otro apellido, otra vida. Pero en los últimos años, cada vez que escuchaba el trote de un caballo desconocido o el silbido del tren, su corazón latía con fuerza,
como si algo dentro de ella supiera que, en algún rincón del tiempo, ese niño ahora hombre podría buscarla. Ahora, con Margaret rondando como una sombra y Jonas debatiéndose entre el deber y el silencio, Isabel sintió que el pasado se acercaba, no como un castigo, sino como una verdad inevitable. Guardó la carta de nuevo. La escondió en el doble fondo de su costurero y se sentó en la silla junto a la ventana. Afuera, la luna asomaba entre las ramas del roble. Isabel cerró los ojos y dejó que el aire nocturno le rozara el rostro como un consuelo. Había aprendido a soportar el juicio sin perder la gracia, pero una parte de ella sabía que no podría hacerlo para siempre. Mientras tanto, en el despacho, Margaret y Jonas discutían a puerta cerrada. «¿No ves lo que estás haciendo?», decía ella con voz firme. «Has permitido que una mujer cualquiera se adueñe de la rutina de esta casa. ¿Sabes lo que la gente dirá?». «La gente no vive aquí, yo sí», respondió él cruzado de brazos con los ojos encendidos. «¿Y qué diría Rosalind si te viera?». Esa pregunta cayó como una piedra en medio del silencio. Jonas bajó la mirada. Por un momento, la culpa se le enredó en el pecho. Recordó la voz de su esposa, la última vez que le habló antes de morir. «Prométeme que no llenarás esta casa con ruido ni con vacío, sino con paz». «Rosalind está muerta», dijo al fin, sin dureza, pero con verdad. Margaret lo observó largo rato, luego se puso de pie con la dignidad intacta. «Haré lo que tenga que hacer para proteger el nombre de esta familia, y tú deberías hacer lo mismo». Salió del despacho sin esperar respuesta. Sus pasos resonaron en el pasillo como advertencia. En el cuarto de servicio, Isabel terminó su rezo. No pidió por ella, pidió por Jonas, por su alma llena de grietas y por la bondad que se ocultaba tras su mirada de piedra. No necesitaba protección, pero él, quizás, sí. Y mientras la casa se sumía nuevamente en la quietud, los ecos del pasado empezaban a acercarse con pasos lentos, pero seguros. La tarde caía pesada sobre los campos de Willow Pass, con un cielo encapotado que anunciaba tormenta. El viento arrastraba polvo seco entre las hojas de los álamos, y las nubes, como presagios, se amontonaban sobre las colinas. Dentro de la casa Whitmore, el aire también era denso, no por la humedad, sino por el silencio que se extendía entre los pasillos como una sombra indecisa. Jonas permanecía en su despacho, de pie frente al ventanal. Llevaba más de una hora sin moverse. No leía, no escribía. Solo observaba cómo el horizonte se oscurecía, y con él, sus pensamientos. Su corazón, endurecido por la costumbre y las pérdidas, no encontraba descanso. Las palabras de Margaret de días anteriores aún zumbaban en sus oídos como una letanía persistente. «Has permitido que una mujer cualquiera se adueñe de la rutina de esta casa». No era solo la voz de su cuñada. Era la suya también. Una parte de sí mismo no comprendía por qué aquella mujer, que no era joven, ni distinguida, ni parte de su mundo, había comenzado a habitarlo todo. Los silencios, los rincones, los pensamientos más íntimos. No la deseaba en su casa, pero tampoco soportaba la idea de verla partir. Y eso, lo sabía, era un problema. Esa tarde, la decisión tomó forma en sus labios, no con firmeza, sino con una fragilidad peligrosa. La encontró en la cocina, doblando trapos limpios con una ternura doméstica que, sin saberlo, dolía. Isabel llevaba su vestido más sobrio, con el delantal atado a la espalda y el cabello recogido con una cinta azul pálida que combinaba con sus ojos de tierra húmeda. No lo vio entrar, solo lo sintió cerca. «Señora Duarte», dijo él con la voz más seca de lo que pretendía. «Creo que ya ha cumplido con suficiente generosidad su estancia aquí». Ella alzó la mirada. No se sobresaltó, no se ofendió, solo lo miró. «Lo entiendo, señor Whitmore». Su respuesta fue tranquila, pero algo en su mirada se apagó de inmediato. Un resplandor leve que desapareció sin ruido. «Puede quedarse hasta el viernes», agregó él, evitando su mirada. «El tren de la tarde podrá llevarla a Billings. Desde allí encontrará conexiones». Ella asintió. No preguntó más. No discutió. Esa noche, la tormenta finalmente rompió el cielo con una furia contenida.
La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y el viento gemía entre las maderas del techo. Jonas no podía dormir. Se paseaba de un lado a otro en su habitación como un león encerrado, buscando en vano un rincón donde dejar el peso de su decisión. Finalmente bajó. La casa estaba en penumbra, iluminada apenas por el resplandor de los rayos que desgarraban la oscuridad. Atravesó el pasillo y se detuvo frente a una puerta cerrada, la del antiguo cuarto de su hijo. No la había abierto en años, pero esa noche, la mano se le adelantó al juicio. Entró. Todo seguía allí. El pequeño escritorio de madera, la colcha bordada por Rosalind, los libros alineados sin uso, el caballo de madera que él mismo talló cuando el niño cumplió 6 años. Todo intacto, todo muerto. Se sentó en la mecedora, donde tantas veces leyó cuentos antes de dormir. El trueno estalló fuera. Jonas se cubrió el rostro con ambas manos, y por primera vez en mucho tiempo lloró. No como hombre fuerte, no como patrón de hacienda, lloró como padre, como viudo, como hombre que ha perdido más de lo que pudo nombrar. La puerta se abrió sin ruido. Isabel no llevaba farol. Se guiaba por la luz que parpadeaba desde el pasillo. Lo vio allí, encorvado, con los hombros temblando y el alma desbordada. No dijo una palabra. Se acercó despacio y dejó un pañuelo de lino doblado sobre el borde del mueble. Luego dio media vuelta para retirarse. «¿Por qué no me odia?», preguntó él sin mirarla. Isabel se detuvo. «Porque no vine a juzgar, vine a servir». Y se marchó. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el mundo seguía empapado. El campo olía a tierra húmeda y a ramas quebradas. Isabel se levantó temprano. Empacó sus pocas pertenencias en silencio, doblando cada prenda con cuidado, como si no quisiera dejar rastro. Guardó su costurero, la carta escondida, su rosario. Sus manos no temblaban, pero sus ojos se humedecían de vez en cuando sin permiso. Una lágrima rodó por su mejilla cuando guardó su rebozo. Otra, cuando dobló el pañuelo de Jonas, el mismo que él dejó olvidado junto al retrato de su hijo la noche anterior. Estaba a punto de cerrar su maleta cuando escuchó pasos en el pasillo. Jonas apareció en el umbral. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Había dormido mal, si es que durmió. No llevaba sombrero, no vestía chaleco. Era solo un hombre herido. ¿Ya se va?, preguntó con voz apenas audible. «Usted lo pidió», respondió ella con un hilo de voz. Él miró la maleta, luego sus manos. «Quédese unos días más». Isabel no contestó de inmediato. Lo miró fijamente, como si intentara leer el motivo de esas palabras. Pero no lo encontró. Solo asintió. Esa noche Jonas no cenó. Se encerró en su habitación y apagó la lámpara temprano. Pero el sueño no vino. La cama le pareció ajena. El silencio lo asfixiaba. Entonces cerró los ojos con fuerza y la vio, Rosalind. Estaba de pie junto al roble grande del jardín, vestida con el mismo vestido blanco que llevaba el día de su boda. Lo miraba con ternura. Sus ojos azules brillaban con una paz que él ya no recordaba. «¿Por qué me visitas ahora?», susurró Jonas en sueños. Ella sonrió. «Porque te niegas a vivir. Porque has confundido la memoria conmigo. Yo ya no estoy en esta casa, pero tú tampoco». «No sé cómo hacerlo», respondió él roto. Rosalind se acercó y le tomó el rostro entre las manos. «Tu casa no necesita belleza, necesita vida, y la vida no siempre llega envuelta como uno espera». Jonas despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como si hubiera galopado una llanura entera. Se sentó en la cama, respirando hondo. Afuera, el cielo estaba despejado. Por primera vez en mucho tiempo, las estrellas eran visibles. Se levantó. Abrió la ventana, y en el aire fresco de la madrugada entendió que algo dentro de él acababa de cambiar. No sabía cómo llamarlo. No sabía si era consuelo o castigo. Solo sabía que Isabel Duarte aún estaba en la casa, y eso, de algún modo, lo aliviaba. Aunque no supiera por qué. El sol caía con lentitud sobre los campos húmedos, dejando una estela dorada que se posaba sobre las hojas aún cargadas de agua.
La tierra, recién bañada por la tormenta, despedía ese aroma tibio y espeso de lo recién lavado. Era una tarde calma en la hacienda Whitmore, una de esas en que el silencio no pesa, sino que acompaña. Jonas revisaba las herramientas del granero y los postigos de las ventanas, distraído en tareas mecánicas que no exigían pensamiento. Isabel, como era costumbre desde hacía unos días, recogía plantas medicinales junto al seto del jardín, con el rostro concentrado y los dedos manchados de tierra viva. La normalidad se tejía con hilos frágiles, hasta que se oyó el galope. Un caballo se acercaba por el camino principal, rápido, decidido. No era habitual recibir visitas sin previo aviso, mucho menos montadas. Jonas frunció el ceño y dejó el martillo en la mesa. Isabel se irguió de inmediato. Su mirada, que siempre conservaba ese matiz de paz callada, se endureció de pronto, como si el sonido del trote le removiera una herida. El jinete era joven, de no más de 26 años. Vestía chaqueta de cuero marrón y sombrero negro gastado, que retiró con respeto en cuanto se acercó a la entrada. Tenía la piel morena clara, el cabello negro ligeramente ondeado y unos ojos oscuros que brillaban con intensidad contenida. Había polvo en su ropa, pero no parecía sucio, parecía buscador. «Buenas tardes», dijo el joven, desmontando con una agilidad firme. «Disculpe la intromisión, me llamo Elías Duarte». Jonas lo saludó con un movimiento de cabeza. Lo observó con detenimiento, como hacía siempre con los extraños. «¿Qué lo trae por aquí?» Elías se pasó una mano por el cabello y sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Era una carta antigua, escrita con tinta desvanecida. La sostuvo con ambas manos. «Encontré esto entre las cosas de mi madre adoptiva. La carta está firmada por una mujer llamada Isabel Duarte, con dirección en Montana. Es lo único que tengo. Me dijeron que por esta zona podría preguntar». Jonas tomó el papel, lo leyó en silencio y volvió a mirar al joven. «¿Busca a esa mujer?» Elías asintió. Su voz se quebró apenas al responder. «Busco mis raíces, nada más». En la distancia, Isabel permanecía quieta, como una figura tallada en piedra. Lo había escuchado todo desde donde estaba. El nombre, la voz, la carta. Y aunque su rostro no se transformó de inmediato, una ola interna la derrumbó por dentro. Era él. No quedaba duda. Su hijo, su carne, su sangre, frente a ella, preguntando por quién era. Se volvió de espaldas antes de que Jonas pudiera llamarla. Entró a la casa con pasos lentos, conteniendo el temblor. Se encerró en la despensa y apoyó la frente contra la pared. Sus manos apretaban el delantal como si pudieran retener el tiempo, como si pudieran evitar que los recuerdos brotaran como el agua después de la lluvia. Elías fue invitado a pasar. Jonás, sin comprender del todo la conexión, le ofreció agua fresca y pan. El joven aceptó con gratitud, aunque su mirada exploraba cada rincón como si esperara encontrar algo o alguien. Al sentarse en la sala, sacó un relicario de su bolsillo. Dentro, había una fotografía desvaída de una mujer de rostro borroso, con un pañuelo claro en la cabeza. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Jonas por simple cortesía. 26. Nací en San Gabriel, Texas. Según los papeles que vi, fui dejado en un orfanato cuando tenía solo días. Fui adoptado por una familia buena, pero nunca dejaron de decirme que alguien me había amado lo suficiente como para dejarme una carta». Jonas asintió guardando silencio. Sabía leer entre líneas. Había algo no resuelto en los ojos de ese muchacho. Una ternura que buscaba dirección, una herida que aún no había cerrado. «Aquí hay una señora con ese nombre, pero dudo que sea quien busca», dijo finalmente, casi como defensa. «¿Podría hablar con ella?», insistió Elías. Solo para confirmar. No pretendo molestar. Me iré tan pronto lo sepa». Jonas se levantó y fue a buscar a Isabel. Golpeó su puerta. No obtuvo respuesta. «Isabel», llamó con suavidad. «Hay alguien preguntando por usted. Dice llamarse Elías Duarte. Tiene una carta. Quisiera saber si usted...». Del otro lado de la puerta, el silencio fue total. Solo se escuchó el crujido tenue de la madera. Luego,
La voz de Isabel, apenas un susurro. Dígale que no me conoce, pero que puede quedarse esta noche, si lo necesita. Jonas frunció el ceño, pero respetó la decisión. Regresó a la sala y comunicó el mensaje. Elías asintió, agradecido, aunque una chispa de decepción cruzó su rostro. Esa noche, la cena fue silenciosa. Jonás comió en el comedor. Elías aceptó quedarse en la habitación de huéspedes. Isabel no salió de su cuarto. Pero en cuanto todos estuvieron dormidos, ella se levantó. Salió al cobertizo con un farol tembloroso. Allí, rodeada de herramientas antiguas y madera apilada, rompió en llanto. Un llanto contenido por años. El rostro entre las manos, los hombros convulsionados por la memoria. Recordó el día en que lo dejó, envuelto en mantas, con un medallón colgado al cuello y la carta sobre el pecho. Recordó su nombre antes de ser cambiado. Recordó la promesa que se hizo. Si algún día me busca, no mentiré. Pero ahora que él estaba allí, tan cerca, tan real, no encontraba las fuerzas para hablar. ¿Cómo mirarlo a los ojos y decirle que lo entregó? ¿Cómo explicarle que lo hizo por amor y no por abandono? ¿Cómo romper en un instante el silencio de 26 años? Afuera, el viento volvió a soplar. La noche era fría, pero no más que la culpa. Al día siguiente, Margaret llegó sin previo aviso, como era su costumbre. Vio al joven salir del establo temprano, con la camisa arremangada y una sonrisa leve. Lo observó desde el porche, con los ojos entrecerrados. ¿Quién es ese muchacho?, preguntó con tono filoso. Un viajero, respondió Jonas, sin más explicación. ¿Y qué hace aquí tan cómodo? ¿Qué clase de relación tiene con la mujer que vive bajo este techo? Jonas giró lentamente hacia ella. La mirada era firme. No contestó. Margaret, sin embargo, ya había plantado la semilla. Se marchó con expresión triunfante. En su mente, las piezas comenzaban a armarse. La llegada repentina, el parecido inexplicable, el nombre compartido. Para ella, la conclusión era evidente y escandalosa. Pero para Isabel, el verdadero escándalo no era la sospecha de otros, era su propio corazón. Porque esa noche, por primera vez en su vida, no pudo rezar, solo pudo llorar y murmurar el nombre de su hijo, al que ya no podía negar. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que flotaba sobre los campos como un presagio. El aire era fresco, pero no traía alivio. Más bien arrastraba una inquietud sutil, como si la tierra misma advirtiera que algo estaba por romperse. En la hacienda Whitmore, el silencio matutino se quebró solo con los cascos de los caballos y el crujir de las maderas al ser golpeadas por la brisa. Jonas había salido al patio antes del alba, intentando despejar su mente con trabajo físico. Pero ni el esfuerzo ni el sudor borraban la sensación de que algo invisible comenzaba a presionarlo desde fuera. Isabel, por su parte, no preparó el desayuno como solía hacerlo. En su lugar, dejó una jarra de leche caliente sobre la mesa y se encerró en el cuarto de costura. Las sombras bajo sus ojos eran más profundas. Había dormido poco y mal. Elías, aunque intentaba no incomodar, se movía con una mezcla de ansiedad y ternura torpe, buscando tareas que justificaran su permanencia. El ambiente dentro de la casa se había tornado denso, como si los días ya no avanzaran, sino que se arrastraran con pesadez. A media mañana, Isabel decidió ir al pueblo. Le hacía falta sal, levadura y unas agujas para coser. Tomó su rebozo, lo cruzó sobre los hombros con dignidad y salió con la cabeza erguida. Jonas la observó desde la entrada, como si su partida breve lo inquietara más de lo que debía. El viaje fue corto, pero el pueblo la recibió con frialdad. Al entrar a la tienda general, el campanillo de la puerta sonó igual que siempre, pero nadie la saludó. El dueño, el señor Holloway, no levantó la mirada de su libro de cuentas. Una mujer que revisaba rollos de tela a un lado fingió no verla. Cuando Isabel preguntó con voz amable si aún había harina, el silencio fue la única respuesta. Los ojos la seguían, pero no la acompañaban. Eran miradas que pesaban como piedras, que juzgaban con una certeza nacida no de la verdad, sino del rumor. Finalmente, la esposa del carnicero,
Una señora corpulenta con labios apretados y cejas permanentemente arqueadas se acercó con voz cargada de condescendencia. «Le convendría no volver por aquí sola, señora Duarte. El pueblo no siempre es amable con las mujeres que no saben guardar su sitio». Isabel no respondió. No alzó la voz. No se defendió. Solo pagó lo poco que le vendieron, recogió su cesta y se marchó, con los ojos clavados en el horizonte y los pasos firmes como la tierra que la vio nacer. En la hacienda, Jonas esperaba en el porche. Cuando la vio regresar con las manos vacías y el rostro más pálido de lo habitual, bajó los escalones de inmediato. ¿Pasó algo? Nada que valga la pena repetir, respondió ella, evitando su mirada. ¿Te trataron mal? No dijeron nada que no haya escuchado antes, dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Jonas frunció el ceño, apretó los puños, giró sobre sus talones y caminó hacia el establo como si quisiera golpear una pared, romper algo, cualquier cosa que calmara el ardor que le subía por el pecho. Esa misma tarde, Margaret llegó nuevamente, como si hubiera olido la grieta en el aire. Llevaba un vestido de lana azul oscuro, con guantes de encaje y un sombrero decorado con plumas negras. Su entrada fue seca, directa, sin rodeos. «Ya comenzó», dijo sin saludar. «El pueblo habla, y no lo hace en voz baja». Jonas, que leía en la sala, cerró el libro con brusquedad. «¿De qué hablas?» «De ti, de ella, de ese muchacho. ¿Cuánto tiempo piensas mantener este teatro?» «Aquí no hay ningún teatro», replicó él, conteniendo el impulso de alzar la voz. «Solo hay trabajo, silencio y una mujer que cuida esta casa mejor que nadie». Margaret entrecerró los ojos, con esa mirada que tanto sabía herir. Una mujer que llegó sin familia, con un apellido sospechoso y un joven que, curiosamente, lleva el mismo nombre. ¿De verdad crees que nadie va a unir los puntos? Jonas se levantó, la mirada firme como el acero. «No es asunto de nadie lo que ocurra bajo este techo». «Sí lo es», lo interrumpió. «Porque tu apellido no te pertenece solo a ti. Pertenece a tu difunta esposa, a mi hermano, a la memoria de una familia que construyó esta hacienda con más que sudor. No voy a permitir que una mujer sin linaje manche lo que tanto costó levantar». «Margaret», dijo él con voz grave, «ten cuidado». Ella lo miró largo rato. Luego se acercó y le habló más bajo. «Echa a esa mujer, Jonas, y al joven también, antes de que el escándalo sea mayor, antes de que arruines lo poco que aún se dice con respeto de ti». Jonas no respondió. Margaret dio media vuelta y salió con la misma frialdad con la que había llegado. Esa noche, el aire dentro de la casa se volvió irrespirable. Isabel cenó en silencio sin probar bocado. Elías, aunque intentó bromear, notó el ambiente cargado de electricidad y se retiró temprano. Jonas se quedó solo en la sala, con el vaso de whisky entre los dedos, mirando la chimenea apagada. Lo sabía. Sabía que la presencia de Isabel comenzaba a costarle caro, que el pueblo se revolvía contra lo que no entendía, que Margaret haría todo lo posible por destruir lo que no podía controlar. Y sin embargo, no podía pedirle que se marchara. Al subir a su habitación, pasó frente a la puerta de Isabel. Se detuvo, pensó en tocar, en explicarle lo que no sabía cómo nombrar, pero no lo hizo. Avanzó y cerró su puerta tras de sí, con el corazón apretado como un puño. En la oscuridad de su habitación, se tumbó en la cama y miró el techo largo rato. Recordó las palabras de su esposa en aquel sueño. Recordó la mirada de Isabel en el jardín. Recordó la voz de Margaret como una serpiente en el oído, y entendió, por fin, que su mayor enemigo no era el pueblo, ni los rumores, era su propia indecisión y el miedo de vivir después de tanto tiempo muerto. El viento soplaba con un rumor constante esa tarde, colándose entre las rendijas de la madera como si la casa respirara con dificultad. Las hojas secas revoloteaban por el patio, arremolinándose junto al aljibe, mientras el sol descendía despacio, tiñendo de cobre los cristales de las ventanas. Dentro de la casa Whitmore, el ambiente era denso, casi irrespirable, no por el calor, sino por las emociones que flotaban invisibles entre las habitaciones. Elías se había refugiado en la sala
con la espalda encorvada sobre la mesa y el ceño fruncido. La carta que había encontrado entre las cosas de su madre adoptiva reposaba frente a él, abierta, desplegada, leída tantas veces que ya sus pliegues comenzaban a desgastarse. Cada palabra escrita con tinta azul lo hería de forma distinta. La letra era firme, algo temblorosa en los bordes. Había una dulzura contenida en el modo en que estaba redactada, una ternura desesperada que lo descolocaba. Desde la puerta de la cocina, Isabel lo observaba sin ser vista. Sus ojos, oscuros y húmedos, se detenían en los movimientos de aquel joven que había llevado en su vientre, que había llorado entre sus brazos durante los primeros días de vida y que luego había dejado marchar. Cada noche desde su llegada, Isabel había repetido en silencio el nombre de su hijo como una plegaria muda. Y ahora, él estaba allí, de carne, de voz, de mirada, y no sabía la verdad. Jonás estaba en el establo, ocupado en tareas que fingía necesarias. Isabel supo que, si no hablaba ahora, no hablaría nunca, que si no enfrentaba ese momento, pasaría el resto de su vida cargando un silencio que terminaría por matarla. Cruzó el salón con pasos lentos, las manos unidas al frente, como si buscara sostenerse en algo que no fuera su propia voluntad. Elías alzó la vista, apenas la sintió acercarse. Sus ojos eran los de un niño que buscaba respuestas sin saber cómo formular las preguntas. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Elías asintió sin palabras. Isabel tomó asiento frente a él. El silencio entre ambos era como un abismo. Elías bajó la mirada hacia la carta, como si aún esperara que alguna frase nueva apareciera y le explicara lo que no entendía. «Esa letra es mía», dijo Isabel con voz pausada. «La escribí hace 26 años con las manos heladas y el alma rota. No tenía nada, ni nadie. Acababa de enterrar a mi esposo. No podía alimentarte, no podía cuidarte, no podía darte ni siquiera un nombre digno sin arrastrarte por la miseria en la que vivía». Elías la miró sin parpadear. «¿Y por eso me dejaste?». Isabel apretó las manos con fuerza sobre sus piernas. «No te dejé porque no te amaba. Te dejé porque te amaba demasiado como para verte morir a mi lado. No quería que crecieras entre hambre, entre desprecio, entre ruinas. Lo único que podía darte era una oportunidad y una carta, una prueba de que existí, de que te deseé, de que te esperé, aunque no pudiera tenerte». Elías tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. «¿Por qué nunca fuiste a buscarme?». «Porque no sabía si aún me recordarías, porque no sabía si era justo interrumpir la vida que habías construido, porque tenía miedo y vergüenza». Él se levantó de golpe. Caminó unos pasos por el salón, llevándose una mano al cabello, como si necesitara hacer espacio en su mente para entender todo lo que escuchaba. «¿Entonces todo este tiempo supiste dónde estuve?». «No, solo supe que te habías ido con una familia. Me dijeron que era buena gente, que te cuidarían. Yo recé cada noche por tu salud, por tu alegría, por tus cumpleaños. Nunca faltó tu nombre en mis oraciones». Elías la miró, con el rostro encendido por la mezcla de furia, tristeza y confusión. «No sé si puedo perdonarte». La frase cayó como una piedra en el pecho de Isabel, pero no retrocedió, no lloró, no pidió nada. «No te pido que lo hagas», dijo, con una firmeza tan serena que dolía. «Solo quería que supieras la verdad, no para que me perdones, sino para que dejes de preguntarte si alguna vez fuiste amado». Un silencio largo se extendió entre ambos. Luego, Elías tomó la carta, la dobló con manos torpes y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Necesito aire», murmuró. Y sin decir adiós, salió por la puerta principal, montó su caballo y se alejó por el sendero sin volver la vista atrás. Isabel se quedó sola. No se movió por varios minutos. El silencio volvió a cubrir la casa como un manto. El único sonido era el de su respiración contenida, el vaivén de su pecho que subía y bajaba como las olas de un mar herido. Finalmente, se levantó, fue a su habitación y abrió el costurero. De allí sacó otra carta, idéntica a la que Elías acababa de llevarse.
La sostuvo entre las manos por unos segundos y luego, como si supiera con certeza qué debía hacer, cruzó el pasillo. Jonas estaba subiendo los escalones. Sus ojos mostraban que había escuchado más de lo que quiso admitir. ¿Se fue?, preguntó él. Isabel asintió. No quiso escuchar más, y lo entiendo. Le extendió la carta, sin palabras. Jonas la tomó con cuidado, como si cargara algo sagrado. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. Fue un contacto leve, fugaz, pero cargado de todo lo que no se decía. «Léala esta noche», susurró Isabel. «No por él, sino por usted». Se alejó en silencio, dejando a Jonas de pie con la carta entre las manos. Más tarde, ya entrada la noche, Jonas encendió la lámpara de aceite en su escritorio. El resplandor cálido iluminaba la estancia en tonos dorados. Afuera, los grillos cantaban entre los campos y el viento soplaba con nostalgia. Abrió la carta. La tinta estaba intacta, firme como la decisión que alguna vez la motivó. La leyó despacio. Cada palabra lo fue atravesando como un susurro hecho de cenizas y amor. Si algún día decides buscarme, si algún día quieres saber de dónde vienes, solo puedo decirte que lo hice por amor, que te dejé porque no quería verte morir conmigo, que cada día de tu vida estuve en la mía, que nunca fui madre, pero siempre lo fui, y que si no me encuentras no me llores. Ya te he llorado yo, hijo mío, lo suficiente por los dos. Jonas cerró los ojos. Sintió cómo las lágrimas se acumulaban y caían, sin vergüenza, sin resistencia. En ese momento, comprendió la magnitud de lo que Isabel cargaba, entendió la dignidad de su silencio, la profundidad de su pérdida, la nobleza de haber elegido el sacrificio antes que la ruina compartida. Esa noche, Jonas no durmió. Se quedó junto a la lámpara con la carta sobre el pecho y el corazón más lleno que nunca. Los días siguientes transcurrieron lentos, envueltos en una calma que no traía paz. Era la clase de silencio que no nace de la serenidad, sino de la ausencia. En la hacienda Whitmore, la rutina seguía su curso, pero algo invisible había sido arrancado del centro mismo de la casa, y todo parecía moverse alrededor de ese hueco sin nombre. Isabel despertaba antes del amanecer, como siempre, pero su andar era distinto. Sus pasos no dejaban rastro. Ya no salía al jardín. Las flores que ella había sembrado empezaban a marchitarse sin su cuidado. Las infusiones que solía dejar sobre la mesa, junto a pequeñas notas de aliento escritas con delicadeza, desaparecieron. La cocina estaba limpia, pero sin aroma. El comedor, ordenado, pero sin calor. El aire se sentía quieto, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Jonas la observaba de lejos. Intentó acercarse 1, 2, 3 veces, pero cada intento terminaba en un cruce breve de miradas, una sonrisa educada, un «buenas noches» que sabía a despedida. Isabel hablaba lo necesario, servía las comidas sin comentario y luego se refugiaba en el cuarto de costura, donde las horas pasaban entre telas sin vida y puntadas mecánicas. Sus ojos, antes serenos, ahora lucían apagados, no por tristeza reciente, sino por una pena antigua que se había vuelto insoportable. Jonas no sabía cómo consolarla, no sabía siquiera si tenía el derecho de hacerlo. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, se encontraba con el peso de su propia cobardía, con la imagen de Elías montando su caballo sin despedida, con la carta que había leído bajo la lámpara y que aún no había sido capaz de devolver. Fue entonces que Margaret regresó. Lo hizo como siempre, sin anunciarse, con paso firme y voz segura, como si el mundo entero le perteneciera. Entró vestida con un conjunto de lino azul oscuro, el sombrero ligeramente ladeado y una expresión de complacencia fría. «La casa está muy callada», comentó al entrar, quitándose los guantes lentamente. «Hasta los animales parecen haber entendido que hay algo torcido en el aire». Jonas no respondió. Estaba en la sala, con un libro abierto, pero sin leer. La chimenea estaba encendida, pero no alcanzaba a calentar el vacío que habitaba en su interior. «He venido con una solución», anunció Margaret, sentándose con elegancia en el borde del sofá.
Algo que te permitirá restaurar tu nombre, el orden de esta casa, y cerrar de una vez por todas este episodio incómodo. Jonas alzó la vista con lentitud. Ya conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando decidía por otros sin pedir permiso. «Organizaremos una cena», continuó ella. «Solo con gente de bien, un par de vecinos influyentes, el pastor Hargrove, las esposas respetables del pueblo. Presentaremos una imagen impecable, limpia, sin manchas, una casa tradicional. Tú, como viudo respetable. Yo, como guardiana del apellido. Y sin ella, por supuesto». Jonas la miró largo rato. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. «Sabes bien que el pueblo necesita una señal. Este escándalo se puede disipar si sabes usar la imagen adecuada. Aún estás a tiempo de rectificar». Él se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Afuera, Isabel estaba colgando la ropa mojada en la cuerda del patio. El viento jugaba con las sábanas, envolviéndola como una aparición. Su figura era delgada, frágil, pero su postura seguía siendo digna, como si resistiera al mundo solo con la quietud de su alma. «Haré la cena», dijo Jonas finalmente, con voz baja. «Me alegra que tengas sentido común», respondió Margaret satisfecha. «Pero ella no se irá», agregó sin girarse. Margaret enmudeció por un instante. Luego, se levantó con la frente erguida. «Haz lo que quieras, pero no digas que no te advertí». Esa noche, Jonas subió a su habitación con el corazón dividido. Había aceptado la cena porque se sentía acorralado. No por vergüenza, sino por la necesidad de recuperar el control de algo que se le escurría entre los dedos desde hacía semanas. No sabía si era la casa, el respeto del pueblo, o él mismo. A la mañana siguiente comenzaron los preparativos. Margaret dio instrucciones precisas sobre el menú, la vajilla, las flores. Se movía con soltura, como quien representa un papel bien ensayado. Isabel ayudaba sin protestar, pero su rostro no reflejaba ni alegría ni malestar. Solo cumplía. Fue entonces que un jinete llegó desde el pueblo, trayendo un sobre pequeño con el sello de la oficina postal. Un mensajero que no conocía a Isabel, pero sí a Jonas, lo entregó con discreción. Jonas lo abrió solo, en su despacho. Dentro había una nota escrita con letra apresurada. «Dígale que no la odio, pero aún no estoy listo. Elías». El corazón de Jonas latió con fuerza. Sostuvo el papel entre los dedos como si llevara algo sagrado. Se sentó, dejó caer la espalda contra el respaldo de la silla y cerró los ojos. No era una reconciliación, pero era algo. Era una grieta de luz, una promesa que aún no se cumplía, pero que tal vez podría cumplirse. Guardó la carta en el cajón superior del escritorio. No se la mostró a Isabel, no aún. Esa tarde, al verla en la cocina, pensó en decírselo, pero cuando entró, ella estaba de espaldas, preparando pan, su cabello recogido en un moño bajo, su blusa modesta, sus movimientos suaves. La escena le pareció tan cotidiana, tan triste, tan hermosa, que no se atrevió a interrumpirla. Solo se acercó y dejó sobre la mesa una taza de té que había preparado él mismo. Ella se giró sorprendida. Sus miradas se encontraron. Un instante bastó. Y luego, sin decir palabra, Isabel asintió con suavidad. Jonas salió sin decir más. Esa noche, bajo el peso del silencio, la casa entera pareció sostenerse solo por los hilos invisibles del respeto, del dolor compartido y de la espera. Una espera que ya no sabía si era por el perdón o por la posibilidad de volver a empezar. La tarde de la cena llegó con un cielo opaco, cubierto de nubes pesadas que presagiaban lluvia. El aire estaba quieto, como si la tierra misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. En la casa Whitmore, el bullicio de los preparativos llenaba cada rincón. Margaret supervisaba cada detalle con precisión implacable. La vajilla inglesa debía estar dispuesta con exactitud, las servilletas dobladas en ángulo perfecto, los floreros colocados según el orden que ella había determinado. Había dado instrucciones sobre cada paso, como si la reputación de toda la región dependiera de esa noche. Isabel trabajaba en silencio.
Había preparado los alimentos con esmero, como siempre, sin quejarse, sin que su rostro revelara el cansancio que pesaba en sus hombros. Vestía un vestido beige de lino, discreto, sin adornos, con el delantal blanco limpio y el cabello recogido con firmeza. No tenía intención de aparecer entre los invitados. No le correspondía. No le interesaba. Jonas, mientras tanto, deambulaba por la casa como un huésped incómodo. Llevaba una camisa almidonada que no usaba desde hacía años, un chaleco oscuro y botas recién lustradas, pero por dentro se sentía más desnudo que nunca. Desde que leyó la carta de Elías, algo en él había comenzado a ceder. Una especie de coraza que había llevado por tanto tiempo que ya no recordaba cómo era vivir sin ella. Esa noche no quería fingir, pero el qué dirán aún tenía garras, y Margaret sabía cómo afilarlas. Poco antes de las 7, los primeros carruajes comenzaron a llegar. Los invitados descendieron con sonrisas educadas, vestidos formales y perfumes caros. Hombres de negocios, esposas devotas, un par de terratenientes locales, y el pastor Hargrove, que siempre hablaba más con los ricos que con Dios. El comedor se llenó de conversaciones superficiales, risas corteses y miradas fugaces de inspección. Margaret brillaba entre ellos como una viuda elegante, segura, consciente de su posición. Era el centro de esa puesta en escena y lo disfrutaba con una satisfacción casi infantil. Isabel observaba desde la cocina. No por curiosidad, por deber. Se aseguraba de que cada plato saliera a tiempo, de que las copas estuvieran llenas, de que nadie notara su existencia más allá del roce de un plato o el crujido de una puerta. Estaba acostumbrada a eso, a ser necesaria sin ser vista, a ser útil sin ser reconocida. Pero esa noche algo se sentía distinto. Jonas la miró varias veces desde el comedor, no de reojo, no con vergüenza, la miró de frente, con pesar, con necesidad, con algo que aún no sabía cómo nombrar. Pero no se atrevió a acercarse, hasta que Margaret decidió hablar. Se había servido una segunda copa de vino y su voz comenzaba a ganar ese matiz afilado que aparecía cuando sentía que todos la escuchaban. «Esta casa, por fin, vuelve a parecerse a lo que fue», dijo con tono elevado. «Durante semanas ha estado envuelta en una atmósfera, digamos, inusual, pero gracias a esta cena, al fin podemos recordar quiénes somos, qué somos». Algunos invitados rieron con discreción, otros se miraron entre sí. «Debo confesar», continuó ella, fingiendo tono casual, «que me preocupé. Hubo momentos en que ciertas compañías me hicieron dudar del juicio de mi cuñado, una mujer desconocida, con un pasado del que poco se sabe. Un joven que no era su pariente, pero que vivía aquí como si lo fuera». Jonas levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad nueva. Algunos decían que era su sobrino, pero claro, en estos tiempos uno ya no sabe qué significa familia. Todo se vuelve relativo, agregó Margaret, esbozando una sonrisa que heló el ambiente. El silencio se hizo espeso. Todos dejaron de comer. Las miradas se desviaron hacia Jonas. Él se puso de pie. La silla crujió detrás de él con fuerza. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una llama que nadie en esa mesa había visto antes. «Basta». Su voz fue grave, pausada, pero tan cortante como un cuchillo recién afilado. «No permitiré que conviertas mi casa en un tribunal, ni esta cena en una condena. Porque si aquí hay algo que necesita ser juzgado, no es la presencia de una mujer digna, ni la llegada de un muchacho que solo busca sus raíces». El murmullo se extinguió. Margaret lo miraba sin pestañear. «Isabel Duarte», continuó Jonás, con la voz más firme, «es la única persona que ha traído luz a esta casa desde que la tragedia la cubrió. Ha devuelto al aire el aroma de la vida. Ha curado en silencio lo que nadie quiso tocar. Y ha hecho todo eso sin pedir nada a cambio. Nada». Margaret abrió la boca, pero él alzó una mano. «No», dijo con una calma tensa. «No más. Has vivido de las apariencias, del juicio ajeno, de una memoria idealizada que nunca fue real. Y te has permitido señalar, degradar, humillar, sin pensar en las heridas que cargas tú misma.
Esta casa no necesita una cena para demostrar su valor. Lo único que necesitaba era verdad, y ella la trajo. El comedor quedó en silencio. El pastor bajó la mirada. Una de las damas apartó su copa. Nadie se atrevía a respirar. Desde la cocina Isabel había escuchado cada palabra. No entró, no lloró. Solo se quitó el delantal con manos temblorosas, lo dejó doblado sobre la silla y salió por la puerta trasera, como si el aire dentro de esa casa ya no le perteneciera. La lluvia comenzó a caer justo cuando sus pies tocaron la tierra húmeda. Al principio, era un rocío suave, casi gentil, pero pronto se volvió más intensa. Isabel caminó sin prisa, sin destino. Atravesó el jardín sin mirar atrás, subió la pequeña colina donde florecían los árboles viejos, y se detuvo bajo uno de ellos, con los brazos caídos y el rostro hacia el cielo. Las gotas le mojaban el rostro, el cabello, el vestido, pero no se cubrió, no huyó. Allí, en medio de la lluvia, se permitió sentir. No era tristeza, no del todo, era alivio, era el peso del silencio finalmente disuelto por la voz de otro. Por fin, alguien había hablado por ella, por fin, alguien la había visto. Y eso dolía más que cualquier desprecio. Desde la casa, Jonas salió al porche. La lluvia golpeaba el tejado con fuerza. Miró hacia el camino que ascendía a la colina y aunque no pudo verla, supo que ella estaba allí, sola, mojada, libre. Y entendió que no todo se repara con palabras, pero algunas cambian para siempre el rumbo de un corazón. La lluvia continuaba cayendo sobre los campos con una melancolía mansa, como si quisiera lavar no solo la tierra, sino también las culpas, los silencios, las palabras no dichas. El cielo, ahora cubierto por un velo gris opaco, parecía inclinarse hacia la colina, donde una figura solitaria permanecía inmóvil bajo un roble de ramas amplias. Allí estaba Isabel, de pie frente a una pequeña cruz de madera, sencilla, sin adornos, con un nombre tallado a mano y casi borrado por los años. Elliot Whitmore, 9 años, inocente, amado, perdido. Las gotas golpeaban su vestido y se deslizaban por su rostro, confundidas entre las lágrimas que no se había permitido derramar durante tanto tiempo. Sus labios murmuraban una oración que no tenía palabras exactas. Era más bien un susurro del alma, un canto roto, una conversación con el cielo que solo una madre o una mujer que ha amado en silencio podría entender. No se dio cuenta del sonido de los pasos. La lluvia los apagaba, el viento los disfrazaba, pero Jonas se acercaba. Subía la colina con paso firme, aunque su interior estuviera desgarrado. Llevaba el abrigo empapado, el sombrero en la mano y el rostro desnudo, como si por primera vez se permitiera sentir el frío del mundo sin esconderse detrás de sus paredes invisibles. Se detuvo a unos metros, la observó. La vio de espaldas, sola, vulnerable, hermosa en su tristeza. Por un momento pensó en volver, en no molestarla, pero ya no podía seguir huyendo de lo que sabía, de lo que sentía. Entonces, con voz baja, ronca por la emoción contenida, habló. No supe cómo defenderte antes, y no tienes idea de cuánto lo lamento. Isabel no se volvió, pero su respiración se agitó apenas. Jonas dio un paso más, y luego otro. La distancia se acortó, hasta que solo el sonido de la lluvia se interponía entre ambos. No estaba preparado para ti, dijo. Porque no viniste a ocupar un vacío, viniste a mostrarme que había vida más allá del vacío. Isabel bajó la mirada. Sus manos temblaban, pero no se ocultaban. No huyó. No necesitaba que me defendieras, respondió con voz suave. Solo necesitaba no ser abandonada. Jonas sintió el golpe de esas palabras como una verdad imposible de ignorar. Yo también lo necesitaba, confesó, aunque no lo supiera. Durante años convertí esta casa en una tumba. La llené de recuerdos, de deberes, de muebles que nadie usaba, pero no de vida. Tú trajiste eso, no con promesas ni con afectos fingidos, sino con tu silencio, con tu presencia, con tus manos que curan sin ruido. Isabel cerró los ojos. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla. No por dolor, sino por algo más profundo. Por reconocimiento. Jonas respiró hondo. Su voz bajó un tono,
como si hablara no desde la garganta, sino desde el pecho. No necesito una mujer que encaje en el molde que el pueblo espera. No necesito una sombra parecida a un recuerdo. Necesito a alguien que respire verdad, que no tema a la soledad, pero que tampoco la abrace por costumbre. Alguien que sepa lo que es perder, y aún así, elegir quedarse. Isabel giró entonces. Lo miró. Sus ojos estaban llenos de agua, pero brillaban con una ternura que nacía de lo más hondo. ¿Y qué me pides? Jonas dio un paso más. Ahora estaban frente a frente. El viento se enredaba entre ellos como una caricia invisible. Te pido una oportunidad, no para rehacer mi vida, sino para construir una contigo. Una que no se base en el miedo ni en la necesidad. Una que nazca de lo que somos, del respeto, del dolor compartido, y de esta verdad que ya no podemos negar. Isabel bajó la mirada hacia sus propias manos, mojadas, temblorosas, y entonces, con una delicadeza que hizo que el mundo se detuviera, extendió una de ellas. Jonas la tomó, no con fuerza, con gratitud, con reverencia. Fue la primera vez que se tocaron con voluntad, y ese contacto, leve, simple, sin artificio, fue más profundo que cualquier promesa. Fue el inicio de algo distinto, algo que no necesitaba palabras para existir. «Si tú me lo permites», dijo él sin soltarla, «esta vez no habrá silencio entre nosotros». Isabel cerró los ojos, asintió despacio, no hizo falta más. La lluvia comenzó a amainar. Las nubes, como cansadas de llorar, empezaron a abrirse. Un rayo de luz se coló entre ellas y descendió sobre la colina, dorando las hojas mojadas y los rostros de quienes aún se atrevían a creer que después del luto, aún era posible la esperanza. Juntos, tomados de la mano, comenzaron a bajar la colina, sin apuro, sin temor, solo con la certeza de que, a veces, dos soledades pueden encontrarse y convertirse en algo mucho más profundo que compañía, en hogar. El viento soplaba con menos fuerza ese día, como si incluso la brisa se negara a interrumpir la calma frágil que se había instalado en la casa Whitmore. Habían pasado 3 días desde la cena, desde la confesión en la colina, desde que Isabel y Jonas regresaron empapados por la lluvia, pero tomados de la mano como dos almas que al fin se encontraban. La rutina había vuelto, pero con un ritmo más pausado, más delicado. Aún no había palabras grandes, pero sí gestos nuevos. Una taza de té servida sin ser pedida, una flor seca sobre la repisa, una mirada sostenida por un segundo más de lo necesario. Esa mañana Isabel se encontraba en la cocina, amasando pan con movimientos firmes. Llevaba el cabello trenzado y cubierto con un paño claro, y su vestido de algodón gris tenía las mangas remangadas hasta los codos. La harina le empolvaba los dedos, pero no disimulaba la tensión en sus hombros. Había dormido mal. La madrugada la había sorprendido despierta, con el corazón inquieto sin razón aparente. O tal vez con una razón que se negaba a pronunciar en voz alta. Elías. No había vuelto desde su partida. No había enviado carta alguna después de aquella nota breve y punzante que Jonas había guardado sin saber si debía mostrársela. Isabel lo había adivinado, pero no preguntó. No por indiferencia, sino por respeto a un silencio que aún no estaba lista para romper. La puerta del patio se abrió sin previo aviso. Jonas apareció con el sombrero en la mano, el rostro ligeramente sudado por el trabajo en el establo y la camisa arremangada. Iba a hablar cuando un ruido de cascos en el camino lo detuvo. Ambos se giraron al mismo tiempo. Desde la ventana, vieron a un jinete descender con lentitud por el sendero de tierra. El sol, aún bajo, brillaba contra su chaqueta marrón, desgastada por el viaje. El sombrero ocultaba parcialmente su rostro, pero la postura era inconfundible. Era Elías. Isabel se quedó inmóvil. Sus manos, aún cubiertas de harina, comenzaron a temblar levemente. Jonas se adelantó, salió al porche, descendió los escalones con paso firme y se acercó al visitante. Elías desmontó con calma, ató el caballo al viejo tronco y se quedó de pie frente a él. Sus ojos, oscuros y serenos, tenían una profundidad distinta. Ya no traía el rostro del hijo herido, sino el de un hombre que había tomado una decisión. ¿Está ella?, preguntó con voz baja.
Jonas asintió. Está en la cocina. Elías respiró hondo. Caminó hacia la entrada. Isabel no se movió. A través de la puerta entreabierta, lo vio cruzar el umbral. El tiempo pareció detenerse. Él se quitó el sombrero. «Madre», dijo por primera vez. La palabra llenó el aire como un eco inesperado, como una plegaria que al fin recibía respuesta. Isabel se cubrió la boca con una mano. El temblor que la recorría se transformó en una oleada de emoción contenida. Elías dio 2 pasos hacia ella. No intentó tocarla. Solo la miró, con una ternura silenciosa que no necesitaba explicaciones. «Leí tu carta muchas veces», dijo. «Al principio con rabia, después con tristeza, y luego con compasión. No fue fácil, pero hoy no podía seguir sin volver». Isabel bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla. Cuando volvió a alzar la vista, le sonrió con una dulzura que no necesitaba palabras. «Gracias por regresar». Se acercaron. Esta vez sí se tocaron. Fue un abrazo tímido, contenido al principio, pero pronto se volvió cálido, prolongado, como si ese gesto intentara cerrar los 26 años de distancia. La cocina, antes callada, se llenó de un suspiro invisible que parecía provenir de las paredes mismas. Jonas, desde la entrada, los observaba con discreción. No interrumpió. Solo se permitió sonreír con una serenidad que rara vez se dibujaba en su rostro. Más tarde, ya con el sol en lo alto, Jonas y Elías se sentaron a conversar en la galería, bajo la sombra del tejado. El joven hablaba con pausa, sin dramatismos, como quien ha comprendido que el perdón no se grita, se susurra. «No recuerdo nada de ella», confesó, «pero sé que no me faltó amor, y ahora siento que me sobra el deseo de conocerla. Solo quiero quedarme un tiempo, ayudar, aprender, estar». Jonas asintió. No necesitaba más razones. «Esta tierra siempre necesita manos dispuestas», dijo. «Y yo, también». Ambos se miraron. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una especie de pacto no firmado. Esa tarde, los 3 compartieron la mesa por primera vez. Isabel había preparado un guiso con pan recién horneado. La mesa, que durante años había sido símbolo de ausencia, ahora era el centro de algo nuevo. Jonas, Elías e Isabel comieron sin prisas. Había risas suaves, algunas bromas tímidas y miradas que decían más que cualquier conversación. En un momento, Isabel sirvió más té. Jonas extendió su taza sin decir nada y sus dedos rozaron los de ella. Fue un roce leve, pero ambos lo sintieron. Elías también lo notó. Sonrió levemente, sin juicio, como quien comprende más de lo que dice. Después del almuerzo, salieron al jardín. El sol caía cálido sobre los campos. Isabel recogía flores, Elías revisaba la cerca del corral y Jonas se dedicaba a limpiar herramientas junto al granero. No había órdenes, ni instrucciones, ni silencios forzados. Solo presencia, solo armonía. Isabel se detuvo bajo el roble y miró la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no la sintió como un lugar ajeno, ni como un refugio temporal. La sintió como lo que siempre había anhelado, un hogar, un espacio en el que podía quedarse sin miedo, donde su nombre no debía esconderse, donde su historia, con todas sus grietas, podía ser parte de algo nuevo. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de añil y las primeras estrellas asomaron, Isabel salió al porche con una taza de leche caliente. Encontró a Elías sentado en los escalones, con la vista perdida en la oscuridad del campo. «¿Estás bien?» Elías asintió. «Me siento en paz, por primera vez en mucho tiempo». Isabel se sentó junto a él. Se quedaron así, en silencio, mirando el cielo. 2 figuras unidas por la sangre, por el abandono, por la búsqueda, y ahora, también, por el reencuentro. Desde el interior, Jonas los miró por la ventana. En su rostro había una mezcla de orgullo y gratitud. Cerró el libro que había intentado leer y salió a reunirse con ellos. Se sentó al lado de Isabel. No hablaron mucho. No hacía falta. Las estrellas brillaban sobre sus cabezas, como testigos silenciosos de una promesa cumplida. La promesa
de que incluso los vínculos rotos pueden reconstruirse, de que el amor no siempre llega temprano, pero cuando llega, transforma. Esa noche, bajo el cielo limpio de Montana, 3 almas compartieron el mismo silencio. No uno de soledad, sino de pertenencia, de reconciliación, de familia. El amanecer llegó con una claridad serena, como si el cielo supiera que ese día sería distinto. Los primeros rayos del sol se filtraban por entre las ramas del viejo roble, proyectando sombras suaves sobre la tierra húmeda. El rocío aún descansaba sobre las hojas, y en el aire flotaba una fragancia tenue a lavanda, leña y algo más profundo, algo que no venía del campo ni del jardín, sino del interior de la casa Whitmore. Era un día especial, pero no por fasto ni por grandeza, lo era por lo que representaba. Desde temprano, Isabel se había despertado con el corazón agitado, no de temor, sino de emoción contenida. Se miró al espejo sencillo de su habitación y vio a una mujer que había cruzado muchos inviernos sola, una mujer que había aprendido a resistir con las manos, a amar sin recibir, a esperar sin promesas. Esa mañana, sin embargo, no se preparaba para servir a nadie, sino para unir su destino con un hombre que había dejado de temerle a la vida. Vestía un vestido marfil de algodón, de mangas largas y cuello modesto, sin encajes ni adornos. Su única joya era un broche antiguo que pertenecía a su madre. El cabello lo llevaba recogido en un moño bajo, de donde escapaban unos mechones suaves. No necesitaba nada más. La belleza de Isabel no venía de los detalles, sino de la paz que ahora habitaba en su rostro. Jonás la esperaba en el jardín, bajo la sombra del roble. Había limpiado y alisado el terreno con esmero los días previos. No se trataba de una boda convencional. No había iglesia, ni bancos de madera, ni campanas. Solo un círculo de piedras rodeando el árbol y algunas sillas prestadas por vecinos. El altar improvisado era una mesa pequeña cubierta con lino blanco y un jarrón con flores silvestres. No había grandes testigos, solo los necesarios, solo los verdaderos. Elías fue el primero en acercarse. Vestía su mejor camisa, limpia y almidonada, y un chaleco oscuro que Jonás le había regalado en la víspera. Sostenía entre las manos una Biblia antigua que había pertenecido al padre de Rosalind. La abriría en unos minutos para leer en voz alta un pasaje elegido por Isabel, uno que hablaba del amor que todo lo soporta y que nunca deja de ser. Las mujeres del pueblo, aquellas mismas que antes evitaban a Isabel en el mercado o en la tienda general, comenzaron a llegar de a poco, con rostros tranquilos y manos ocupadas. Traían pequeños paquetes envueltos en tela, con manteles bordados, dulces de manzana y paños tejidos con hilos gruesos. Ninguna habló mucho, pero los ojos que antes miraban con juicio, ahora lo hacían con humildad. El respeto no se imponía, se ganaba, y ella lo había ganado sin pedirlo. Margaret no asistió. Había abandonado el condado 2 semanas antes, alegando asuntos de familia en el norte. Nadie preguntó más. Nadie la extrañó. Su ausencia no era una pérdida, era un respiro. Cuando Isabel cruzó el jardín con paso pausado, el murmullo de las hojas acompañó su andar. Elías fue el primero en mirarla. Le sonrió con ternura, como quien mira a una madre y también a una amiga. Jonás se irguió. Tenía el corazón latiendo fuerte, pero el rostro sereno. Llevaba un traje oscuro sin corbata, con la camisa blanca ligeramente abierta en el cuello. En sus ojos había luz y esperanza. Cuando Isabel llegó junto a él, Jonás le ofreció la mano. Ella la tomó. Era la segunda vez que sus dedos se entrelazaban, pero esta vez no había lluvia ni dolor, solo claridad. Elías leyó con voz firme y pausada, sin temblores. El pasaje resonó entre las ramas y los presentes lo escucharon como si cada palabra fuera sembrada sobre la tierra misma. Al finalizar, cerró el libro con respeto y se apartó, dejándolos frente al roble, uno junto al otro, sin más testigos que el cielo y la memoria de quienes ya no estaban. No traigo promesas ruidosas,
dijo Jonas con la voz profunda. Solo traigo verdad, la tuya, la mía y la de esta casa, que por fin ha vuelto a respirar. Isabel sostuvo su mirada. No necesitaba palabras extensas. Las suyas fueron simples. Yo no vengo a llenar vacíos, vengo a vivir contigo lo que aún no hemos vivido. El aplauso fue breve y tímido, pero lleno de afecto. Algunas lágrimas rodaron en los rostros ajenos. Incluso el pastor Hargrove, presente como figura simbólica, inclinó la cabeza con respeto. Nadie lo había invitado formalmente, pero él se presentó sin sotana, solo con su sombrero en la mano. A veces, incluso los hombres rígidos reconocen cuando el amor habla sin sermones. Tras la ceremonia, hubo un almuerzo sencillo en el comedor. Las mesas, unidas en una sola, se llenaron de panes, pasteles caseros y platos preparados por varias manos. Las risas comenzaron a brotar de forma natural, como si la casa, por fin, se hubiera despojado de su antiguo luto. El comedor, donde durante años reinó el silencio, ahora vibraba con sonidos de vida. Elías se sentó entre Jonas e Isabel. Comieron juntos como familia. No hablaban de futuro, no hacían planes rimbombantes, pero sus miradas se encontraban a cada rato, con la complicidad de quienes saben que lo esencial no necesita ser dicho a gritos. A media tarde, cuando los invitados se marcharon de a poco, dejando flores, palabras cálidas y pequeños regalos envueltos con cuidado, Isabel salió a caminar por el jardín. Jonas fue detrás de ella, sin apuro. La alcanzó junto al seto de lavanda y le ofreció su brazo. Ella lo tomó, como si fuera la cosa más natural del mundo. Caminaron en silencio, sin necesidad de interrumpir la melodía suave del viento entre las ramas. Cuando llegaron al porche, Jonas abrió la puerta. Adentro, todo era cálido. La luz del atardecer entraba por las ventanas. En la mesa había 3 platos servidos y una flor solitaria reposaba en un pequeño jarrón de vidrio. No había fasto ni ceremonia, solo intimidad, solo presencia. Esa noche, Isabel entró a la cocina descalza, con los pies aún mojados por el rocío. Preparó té con canela. Jonas encendió la lámpara. Elías afinaba un viejo violín junto al fuego. La casa, antes tan grande y callada, ahora parecía hecha a la medida de sus voces. Isabel miró alrededor y supo, con certeza, que por fin había llegado. No a un lugar, sino a una pertenencia, a una vida compartida, a una existencia donde su pasado no era una vergüenza, sino una parte esencial de la historia que estaban construyendo. La flor en la ventana se mecía suavemente. Afuera, la noche era clara, el cielo despejado. Y en esa casa del alma, por fin, no había más silencios, solo vida, solo hogar, solo amor. El invierno había comenzado a retirarse lentamente de las llanuras de Montana, dejando atrás la escarcha en los tejados y el aliento blanco de las madrugadas. Las primeras flores silvestres asomaban tímidas entre la hierba nueva y el aire ya no dolía en los pulmones como antes. Era marzo, y la hacienda Whitmore seguía en pie, más viva que nunca. Desde la colina, la casa se veía luminosa, con las ventanas abiertas y humo saliendo por la chimenea. Los campos verdes se extendían hacia el horizonte, cruzados por cercas bien mantenidas y caminos marcados por el paso constante de caballos, carretas y nietos. Sí, nietos. Isabel, con el cabello ahora completamente plateado y recogido en un moño suave, tejía sentada en una mecedora bajo el porche, mientras una niña de rizos oscuros y mejillas rosadas jugaba a sus pies con una muñeca de trapo. Sus manos, aunque arrugadas por el tiempo, aún conservaban la firmeza con la que había curado heridas y amasado pan. Sus ojos, más profundos que nunca, guardaban la luz de una vida bien vivida. Jonas, 10 años mayor pero aún erguido y con el espíritu firme, cuidaba del corral con uno de los gemelos, el más travieso, según decía Isabel, ayudándole a contar ovejas. Su barba ya era blanca, pero su voz mantenía ese tono grave que tranquilizaba a quienes lo escuchaban. Caminaba más lento, pero con paso seguro, como quien sabe que ha encontrado su lugar en el mundo y no necesita correr más. Elías,
ahora padre de 3 hijos, vivía en la parte sur de la propiedad, en una casa construida con sus propias manos, con la ayuda de Jonás. Se había convertido en un hombre de palabra, respetado por todos, generoso con los suyos y fiel a sus silencios. Su esposa, Clara, una mujer dulce de carácter fuerte, horneaba pasteles que perfumaban todo el valle y que se vendían en el pueblo como una tradición. En la comunidad, muchas cosas habían cambiado. Isabel, aquella mujer antes rechazada por su origen y su silencio, ahora era buscada para consejos, para rezos, para enseñanzas. Las niñas querían aprender a bordar con ella, las madres jóvenes la admiraban y los hombres la saludaban con respeto. Su nombre, que alguna vez fue susurrado con desconfianza, ahora era pronunciado con gratitud. El pastor Hargrove había fallecido hacía 3 inviernos, y en su lugar quedó un hombre más joven, de espíritu compasivo, que jamás mencionaba el pasado para juzgar a nadie. El pueblo aprendió, poco a poco, que la moral no se mide por el apellido, sino por la compasión. Margaret, en cambio, vivió sus últimos años sola, en una ciudad del norte. Nunca volvió a Montana. Nunca pidió perdón. Su última carta, una hoja breve sin firma, llegó en un sobre sin remite, dirigida a Jonas. Decía solo una línea: tal vez tú tuviste razón. Nadie la respondió, nadie la juzgó. El tiempo ya se había encargado de su sentencia. El viejo roble bajo el cual Isabel y Jonás se casaron seguía creciendo, fuerte y majestuoso. Allí, cada año, celebraban el aniversario de aquella promesa que cambió sus vidas. No necesitaban fiestas ni invitados, solo se tomaban de la mano como entonces, y se quedaban sentados juntos, en silencio. Un silencio distinto al de antes, un silencio que ahora estaba lleno. La casa, aquella que un día fue tumba de recuerdos, era ahora un hogar multigeneracional. Las paredes, antes frías, estaban cubiertas de dibujos infantiles, fotografías familiares y retazos de tela bordados por Isabel. El comedor, que durante años estuvo vacío, se llenaba todos los domingos de risas, voces entrecruzadas, platos calientes y abrazos. Isabel, en las noches, escribía en un cuaderno de tapas de cuero. No escribía cartas de despedida, sino memorias. Quería que sus nietos supieran que la vida se construye con decisiones valientes y que a veces el amor no llega cuando lo llamas, pero siempre llega cuando lo mereces. Una de esas noches, mientras Jonas le servía té y el fuego crepitaba en la chimenea, ella le preguntó: ¿crees que valió la pena? Él la miró con esa sonrisa suya, tan escasa y tan profunda. Tú fuiste la única apuesta segura que hice en la vida. Y ella, con los ojos brillando de lágrimas suaves, se inclinó y lo besó en la frente. Esa fue la historia de Jonas e Isabel, no de cuentos ni de finales perfectos, sino de redención, de amor maduro, de segundas oportunidades, de cómo un hombre roto y una mujer silenciada aprendieron a sanar juntos, y convirtieron una casa vacía en un lugar donde la vida, al fin, pudo quedarse a vivir. A veces, la vida no nos lleva por los caminos que soñamos, pero sí por aquellos que nos transforman. La historia de Jonás e Isabel nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega envuelto en juventud o promesas perfectas. A veces, llega envuelto en silencio, en dignidad, en segundas oportunidades. Y cuando llega, nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo, que lo roto puede reconstruirse y que lo que parecía perdido puede convertirse en hogar. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. ¿Con qué parte te sentiste más identificado? ¿Crees en las segundas oportunidades? Y si llegaste hasta aquí, hasta el último suspiro de esta historia, escribe en los comentarios la palabra renacer. Así sabré que eres parte de los que sienten, de los que sueñan, de los que valoran las historias que sanan. Te invito a explorar otras narraciones similares que he dejado en las tarjetas. Son relatos que también hablan de amor, de dignidad, de redención, porque en este canal, cada historia está pensada para tocar el alma y dejar una huella. Gracias por acompañarme, gracias por sentir, y sobre todo, gracias por creer en el poder de una buena historia.